Bien, entremos a este módulo que es el e-learning. El e-learning también llamado como aprendizaje electrónico o educación electrónica. La educación a distancia es una modalidad educativa en la que los estudiantes no necesitan asistir físicamente a ningún aula. Normalmente se envía al estudiante por correo el material de estudio, como por ejemplo los textos, los escritos, algunos videos, cintas de audio, CD, etcétera, y él devuelve los ejercicios resueltos. Hoy en día se utiliza también el correo electrónico y otras posibilidades que ofrece también Internet, como son los blogs y fundamentalmente las aulas virtuales, como el LMS o Moodle o Learning Management System o sistema de gestión de aprendizaje. Por definición, el e-learning es el suministro de programas educacionales y sistemas de aprendizaje a través de medios electrónicos. El e-learning se basa en el estudio de una computadora o de otro dispositivo electrónico, como por ejemplo también un teléfono móvil, para proveer a las personas del material educativo. La educación a distancia creó las bases para el desarrollo del e-learning, el cual viene a resolver algunas dificultades en cuanto a tiempo, sincronización de agenda, asistencias y viajes, problemas típicos de la educación tradicional. Asimismo, el e-learning puede involucrar una mayor variedad de equipos que la educación en línea. El término de learning o educación electrónica abarca un amplio paquete de aplicaciones y procesos como el aprendizaje basado en la web, capacitación basada en computadoras, salones de clases virtuales y colaboración digital o también llamado trabajo en grupos. ¿Cuáles son las características de este tipo de educación? La característica atractiva de esta modalidad de estudio es su flexibilidad de horario. El estudiante organiza su periodo de estudios por sí mismo, lo cual requiere cierto grado de autodisciplina. Esta flexibilidad de horario a veces puede ser vulnerada por ciertos cursos que exigen participación en línea o otras que no tienen nada que ver con la educación a distancia. ¿Cuáles son los orígenes del e-learning? Una de las universidades de educación a distancia más antiguas es la Universidad de Sudáfrica, la cual lleva ofreciendo este servicio desde el año 1946. En el Reino Unido, la más grande es la Open University, que se fundó en el año 1969. En España, la Universidad Nacional de Educación a Distancia comenzaría sus actividades docentes en el año 1973. Y un año más tarde, en Alemania, se fundaría la Fernuniversität Hagen, donde estas cuatro universidades ya tendrían más de 100.000 alumnos, que es posible gracias al bajo costo que supone la educación a distancia. En México, en el año 1945 se inicia esta modalidad con el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, considerado la normal más grande del mundo, ya que por razones históricas para el país tuvo que formar a más de 90.000 profesores de educación primaria en servicios que carecían el título para ejercer la docencia. ¿Cuáles son las ventajas de este programa o del e-learning? Una de las grandes ventajas es la mayor productividad, la entrega oportuna de los temas o de los cursos, la capacitación flexible que ya lo hemos visto y lo más importante, el menor costo por la no asistencia física del alumno al lugar donde se realiza la educación. En América Latina es imprescindible movilizar a las comunidades educacionales y culturales, así como los actores económicos y sociales, para acelerar los cambios en los sistemas de educación y capacitación, para que en nuestros países se muevan hacia una sociedad basada en el conocimiento. Una iniciativa de learning podría ser un camino más para modernizar nuestra economía. Al mismo tiempo, a través de los componentes de la educación electrónica, se pueden proveer a toda la comunidad, pero particularmente a nuestros jóvenes de las
habilidades y herramientas que ellos necesitan para tener éxito en una economía globalizada y basada en el conocimiento. Veamos ahora el término de aula virtual. ¿Qué es un aula virtual? La educación actual afronta múltiples retos y uno de ellos es dar respuesta a los profundos cambios sociales, económicos y culturales que se prevén para la llamada sociedad de la información y el conocimiento. En esta era de la información y la comunicación, siendo el Internet el que ha generado un enorme interés en todos los ámbitos de nuestra sociedad y gracias a su creciente uso con fines educativos, se ha convertido en un campo abierto a la reflexión y a la investigación. Las aulas virtuales son un medio en que los educadores y educandos se encuentran para realizar actividades que conducen al aprendizaje y que el concepto de conocimiento es la capacidad para transformar datos e informaciones en acciones efectivas y eficaces. Por tal razón, educadores y educandos hemos esperado la llegada de nuevas formas de enseñanza y herramientas que permitan lograr con eficiencia y eficacia la realización en algunos casos e innovación en otros de los procesos encontrados en Internet, el medio de acercar a la gente, ¿no?, al público, novedades y elementos que permitan acceder al conocimiento sin implicar trasladarse o contar con nutridos presupuestos para adquirir materiales y ponerlos al alcance de todos. Un aula virtual es una nueva forma viable de enseñanza que viene a suplir necesidades y precariedades propias de la educación y de la tecnología educativa. Por último, podemos decir que las aulas virtuales deben ser diseñadas de modo que los alumnos tengan la posibilidad de ser expuestos a situaciones similares de práctica del conocimiento para que puedan experimentar y vivir las experiencias y no a que simplemente sean objetos de una calificación o de un examen típico de la educación. Veamos ahora el sistema Moodle. ¿Qué es el sistema Moodle? El sistema Moodle es un ambiente educativo virtual o sistema de gestión de cursos de distribución libre que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de plataforma tecnológica también se conoce con el nombre de LMS o Learning Management System o sistema de gestión de aprendizaje. Este sistema Moodle fue creado por Martín Duyamas, quien fue administrador de la UXT en la Universidad Tecnológica de Curtin en Australia. Martín basó su diseño en las ideas del constructivismo en pedagogía, donde afirma que el conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo. Un profesor que opera desde este punto de vista crea un ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a construir ese conocimiento con base en sus habilidades y conocimientos propios, en lugar de simplemente publicar y transmitir la información que se considera que los estudiantes deben conocer. ¿Cuáles son las características de este sistema? Es que promueve una pedagogía constructivista social o colaboración con actividades, reflexión, críticas, etc. Su arquitectura y herramientas son apropiadas para clases en línea, así como también para complementar el aprendizaje presencial. Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera y compatible. Para realizar este sistema se requiere de una plataforma que soporte PHP y la disponibilidad de una base de datos. Moodle tiene una capa de abstracción de base de datos, por lo que soporta los principales sistemas gestores de base de datos. Se ha puesto énfasis en una seguridad sólida en toda la plataforma.
todos los formularios son revisados, los coques son cifradas, etcétera, y la mayoría de las tareas de introducción de texto, como materiales, mensajes de los foros, entradas de los diarios, archivos, etcétera, pueden ser editados usando el editor HTML, tan sencillo como cualquier editor de textos que también se consigue en cualquier red, ¿no? O páginas de internet. Antes, las alternativas vistas como parte de lo que existe en nuestra actualidad, como son las aulas virtuales, el e-learning, el sistema Moodle, la educación virtual, surge una pregunta: ¿qué es la educación virtual?